y que un talento debes encontrar. Al venir Jesús, ¿qué cuentas vas a dar? Y al preguntar dentro de tu ser, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo sabré? Búscalo, acéptalo, esfuérzate. Con respecto a ella. Quisiera que fuéramos a Judas en el versículo 9, Judas verso 9. Esta semana se me ha preguntado esto ya varias veces, hermanos. Judas 9. Y se me ha hecho una pregunta muy interesante en cuanto a qué pasa con los muertos, qué le sucede a los muertos, qué pasa después de que uno muere. Ayer entre los jóvenes me hicieron la pregunta, la semana pasada me hicieron la pregunta, y quiero darles un toque de lo que es un sermón que estoy preparando, que se llama Pelea Angelical. Judas 9 dice así, me hicieron esta pregunta interesante, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, me preguntaron por qué es que se está disputando aquí por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué un arcángel, el arcángel Miguel, está disputando por su cuerpo por el diablo? Bueno, pongan un separador aquí, regresaremos en un segundo. Es porque en Lucas, hermanos, en el capítulo 16, se nos menciona que cuando una persona muere, cuando morimos físicamente, nuestro ser interior es tomado por los ángeles y es llevado a un lugar. Y dice, por ejemplo, en Lucas 16, verso 19 al 22, la historia del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ves? Cuando una persona muere, cuando tú y yo muramos, no sabemos cuándo vamos a morir. La parte interior es llevada al seno de Abraham o al Hades por los ángeles. O sea que los ángeles llevan esa parte hacia allá. Yo no sé ustedes, pero aquellos que tal vez ya han arreglado su funeral, ¿alguien ya tiene arreglado su funeral, hermanos? No, el hermano Mauro es el único. ¿Nadie más, hermanos? Okay. Esperanza. Okay. Cuando uno arregla su funeral, por ejemplo, en el caso de nosotros, queremos los himnos que van a cantar, queremos quién va a hablar, queremos quién no va a hablar. No es por desquite, sino porque puede durar mucho el funeral. Entonces, queremos saber que todo funcione bien. ¿Y quién nos va a llevar si es que van a llevar nuestro cuerpo físico? El ataúd, ¿quién va a llevar el cuerpo físico, verdad? Porque si no se puede levantar uno, no, tú no lo puedes llevar. Yo dije, ¿quién lo va a llevar? Entonces, ¿quién va a llevar? Pues esto es una forma de que uno prepara a quién lleva su cuerpo físico cuando muere físicamente. Bueno, en la parte espiritual, en la parte interior, son los ángeles los que llevan el cuerpo, son los ángeles los que definen. Dice, ahí la palabra de Dios dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no el cuerpo físico, sino la parte interna. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en tu seno. Entonces, la idea del cuerpo de Moisés, al parecer, hermanos, es porque ya que el diablo tenía el imperio de la muerte, fíjate lo que dice Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14,
antes de que Cristo viniese, no había nadie que le había quitado la muerte al diablo. Había una potestad, un imperio que él tenía, el imperio del pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿esto es qué? Al diablo. Entonces, al parecer cuando Moisés muere, hermanos, esto es lo que yo comprendo, esto es lo que yo entiendo, cuando Moisés muere, hay un pequeño debate en dónde vamos a llevar a Moisés en cuanto a su desobediencia por lo que había pasado. Y en este debate que existe, ¿dónde lo vamos a llevar, hermanos? Se encuentra el arcángel Miguel, ¿verdad? Y se encuentra el diablo. Esto es antes de que pasara que Cristo viene y destruye la muerte con poder. Y en este debate que hay, hermanos, en esta pelea, ¿quién se lo va a llevar? ¿Quién lo va a cargar? ¿Quién lo va a tener? Hay un debate entre el diablo y el arcángel Miguel. Entonces, el arcángel Miguel, hermanos, ahí en Judas, menciona unas palabras que es una frase eterna que yo la utilizo mucho, hermanos, pero la utilizo en silencio. Y me ha ayudado mucho, hermanos. Porque dice la Escritura que no os venguéis vosotros mismos, sino dejadla ir ¿a quién? A Dios. Entonces a veces uno como que quiere tomar la venganza en sus manos, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno a veces quiere hacer algo al respecto. Entonces yo a veces en silencio, hermanos, utilizo esta frase eterna y me ayuda mucho. Y esa frase eterna tiene que ver con el castigo, con la disciplina. Dice Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿el Señor te qué? El Señor te reprenda. Como que se oye bien feo, ¿a poco no que uno le desea eso a alguien más? Pero lo dijo un arcángel, hermanos. ¿Nunca has sentido dolor? ¿Nunca te ha causado alguien dolor en tu vida? ¿Nunca alguien te ha lastimado demasiado? ¿Nunca alguien ha pisoteado tal vez tu testimonio o tu reputación o tu nombre? Y hay veces uno quisiera proclamar juicio contra ellos y quisiera vengarse uno, pero en la mente, muy, muy en silencio, hermanos, lo único que puedes hacer es, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y esa reprensión viene de una frase eterna, hermanos, que en lo personal me ha ayudado mucho, hermanos, en Hebreos capítulo 12, en el versículo 6, que es esta frase en Hebreos 12, verso 6, es la idea de disciplinar. Ustedes se ponen a pensar, hermanos, se han puesto a pensar qué pasase o qué pasaría con la iglesia de Cristo en Elgin si no se llevase a cabo disciplina al día de hoy. ¿Puede imaginarse cómo sería la iglesia, hermanos? El caos que tendríamos. Quiero que lo imaginen por un momento, hermanos. Porque si no hubiese disciplina, hermanos, sería un caos. Y entonces, la disciplina nosotros la tenemos basado en cómo nos enseñaron de pequeños. Si yo he escuchado hermanos en la iglesia que dicen, a los niños, a los hijos no se les debe de pegar. Y he escuchado otros que dicen, a los niños no se les debe dejar de pegar. O sea, que he visto los dos polos. Y a veces, gente que no disciplina a sus hijos, porque la disciplina es proactiva o reactiva, esto se hace antes o se hace después, y el pegar es después siempre. La proactiva es preparar para que no suceda eso. Entonces, esta frase, hermanos, te ayuda. Como padre, ¿a quién le gusta disciplinar a los hijos, hermanos? Nos duele a veces pegarles. Nos duele a veces exhortarles, regañarles, sentarlos a platicar con ellos. Y a veces dudamos si después de esto es algo que viene de parte de Dios o es parte de nuestro propio coraje. Pensamos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Pensamos si estuvo bien o estuvo mal. Y pensamos si estamos amando o no estamos amando, hermanos. Sí. Y algo que yo aprendí mucho más desde el inicio de la iglesia es que la disciplina te ayuda a mostrar amor. Porque dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, cuando tú tengas que disciplinar a alguien, a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo, en forma positiva, aunque no lo crean,
Cuando tienes que disciplinar, tienes que hacerlo porque el que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. A veces no lo queremos hacer, hermanos. Y muchos de nosotros, por la falta de disciplina, tenemos consecuencias muy ingratas, muy malas en el tiempo futuro. Pero el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Dice ahí en el versículo 10, ahí en adelante, versículo 10, dice 9 y 10, dice: por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, hermanos, es verdad. No nos gusta pegarles a los hijos, no nos gusta regañarlos, no nos gusta exhortarles. Pero si no se hace, hermanos, si al presente se siente hasta uno mal, o sea, ¿quién no ha llorado cuando ha disciplinado a un ser querido? Uno llora, hermanos. Uno llora porque hay varios tipos de disciplina. Está la disciplina paternal, está la disciplina matrimonial, está la disciplina fraternal, está la disciplina eclesiástica de la iglesia. ¿Y a quién le gusta, hermanos? Porque a veces tú tienes que disciplinar y tú lloras más que el que está llorando. Porque al principio dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, llora al que le pegas y lloras tú a veces. Sino de tristeza. Sí, hay veces cuando se tiene que disciplinar en la forma de la iglesia, hermanos, pues uno tiene que estar firme, decir lo que se tiene que decir, y uno puede estar llorando por dentro y tal vez tú luego sales aquí y lloras, pero tiene que hacer lo que se tiene que hacer, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, hermanos. Y si tú no tienes este enfoque en mente, hermanos, vas a salir perdiendo. Por eso, el Señor al que ama disciplina, al principio dice, no va a ser de gozo, va a ser de tristeza, dice, pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te puedes imaginar si no hubiera habido disciplina, qué hubiera pasado el día de hoy? ¿Cómo estaría? ¿Dónde estarían tus hijos? ¿Dónde estarían los jóvenes? Por algo se hacen las cosas. Pero esta frase, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Por eso le dijo el arcángel Miguel, no, el Señor te ¿qué? Te reprenda, sea Él el que te reprenda. En esta idea, hermanos, por ejemplo, en primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 21, como uno es el que predica, como uno es el que enseña, como uno es el que exhorta, como uno es el que consola, pues ciertamente a veces me han dicho, hermano, ¿estás estresado? ¿Estás enojado hoy? ¿Estás preocupado? Me han dicho, ¿qué comiste? ¿Comiste gallo? No, gallina fue lo que comí, no gallo, caldo de gallina. Porque la idea, hermanos, es que esta idea de disciplina es algo muy normal. Pero la disciplina tiene causa y efecto. ¿Tantos de acuerdo? Piensen en sus hijos. Si tú le piensas pegar a tu hijo, lo vas a castigar con vara para que después no te avergüence. Si tú vas a hacer eso y le vas a pegar con vara, puede ser que tu hijo sea el causante de que le pegues más de una vez. ¿Quién está de acuerdo con ello, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces le dices, te voy a pegar, y empieza a hacer su escándalo antes de que le pegues. Entonces, en vez de que apacigüe tu ira, te la empieza a mover más. Y tú, para tranquilizarlo, dices, si no te dejas te voy a pegar más de una, 2. Y empieza a llorar más. 3. Y llora más. Ya luego no los vas a contar, hijo. Prefiere mejor que te pegue, y que te pegue tranquilamente. ¿Ok? Ahora, en la forma de la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que ser de igual manera para con Dios. Además, el apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, Pablo dice, ¿podríamos predicar un sermón tranquilamente si la respuesta, si la audiencia es una audiencia que no se pone a gritar? Porque si la audiencia grita, entonces ¿qué va a pasar? Va a tener que usarse vara. Y si usa vara salen muchos lastimados, hermanos. Pero el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina.
Entonces, hijo, ¿quieres vara? ¿Una o dos? Pablo le dice a los corintios, ¿qué quieren ustedes? Puedo ir tranquilamente con amor y espíritu de mansedumbre, no hay problema, se los puedo decir tranquilamente, pero si no hacen caso, ¿qué se tiene que utilizar, hermanos? Vara. Porque al Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Es parte de lo que pasa, hermanos. En Hebreos 12:11, como venía, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia. Además dice Jesús a la iglesia en la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que esta frase, hermanos, esta frase eterna, es algo muy hermoso. El Señor al que ama disciplina. O sea, nunca veas la disciplina como una ausencia de amor, sino como la completa fusión del amor que alguien te tiene a ti. Jóvenes, niños, cuando los disciplinen sus papás, no lo vean nunca como una ausencia de amor, sino que es necesaria, totalmente necesaria. ¿Ok? Número 2. Otra frase que también es muy interesante, en cuanto a esta idea del diablo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hay una frase, hermanos, que también ayuda mucho en la vida. Y es más, en la Biblia, ¿cuántos días tiene el año? 365, si no es bisiesto. En la Biblia esta frase está 365 veces. Al menos en español, en inglés no sé más, porque yo en la de español es la que me sé. Apocalipsis 2, versículo 10 dice así: no temas, se encuentra en la Biblia 365 veces. Se dice que está 365 veces porque es que Dios quiere que todos los días del año recordemos que no debemos ¿de qué? De temer. El temor, hermanos, es algo que nos ayuda mucho en nuestra vida. El temor puede ser algo productivo en nuestra vida. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada, dice Dios, Jesús, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Esta idea de no temas en nada es algo que tenemos que tener en la mente. Vamos a tener temor porque el tiempo de la prueba viene. El tiempo de la prueba física viene. Cuando nos enfermamos, no temas en nada. El tiempo de la prueba financiera viene. Cuando no tenemos ni para comer, no temas en qué? En nada. El tiempo de la prueba familiar viene cuando queremos aventar toda la basura, la familia y todo lo demás. Dice Dios, no temas en qué? En nada. El tiempo de la iglesia viene, cuando todos se quedarán ir, hermanos, solamente quedarán algunos. Cuando pase eso, no temas en qué? En nada. Es parte de lo que dice eso. Pero fíjate qué dice el profeta también, Isaías, el profeta Isaías, en el 41, en el versículo 10, Isaías 41, 10, y me gustaría, hermanos, que si es posible subrayasen este versículo. Es un versículo muy hermoso, que habla de no temer, y es un versículo que te puede ayudar mucho en los tiempos que tengas temor. Todos vamos a tener temor, hermanos, pero aquí no tenemos que tener el temor ni a la vida, no tenemos que tener el temor ni al diablo, no tenemos que tener el temor ni a la enfermedad, no tenemos que tener el temor ni al hambre, no tenemos que tener el temor ni a la decadencia, no tenemos que tener el temor ni a la estrechez, no tenemos que tener ese tipo de temor. Dice aquí Isaías 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra ¿de qué? Qué hermoso versículo, hermanos. Qué hermoso que Dios te diga, no temas en nada lo que vas a padecer, pero luego, no temas en nada porque yo estoy contigo. Hay incertidumbre a veces en la vida, hermanos, pues Dios dice, no temas ¿qué? No temas en nada. A veces el hecho de no temer, hermanos, no es exceso de arrogancia. Tampoco podemos ponernos arrogantes. No es exceso de arrogancia, es exceso de confianza. O sea, debemos de confiar tanto en Dios que no podemos temer lo que me pueda hacer el hombre. Es más, Lucas 12 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, el temor lo debes de poner en el lugar correcto. Todos tenemos temor. El problema es dónde colocamos nuestro temor. No tener temor no es un exceso de arrogancia o me creo mucho, ¿no? Es un exceso de confianza en que creemos que Dios está con nosotros, que aunque las cosas se vean difíciles, Dios está con nosotros. No debemos tener temor. No temas en nada, dice la palabra de Dios.
porque a veces hay mucha incertidumbre en la vida. Dice Dios, no temas en nada. Hay veces el mundo, el diablo, pues nos causa un poquito de incertidumbre, de temor, hermanos. Hay gente que le tiene temor al diablo. A los cristianos no deberíamos tener temor al diablo, hermanos. Pero muchos le tienen temor al diablo y le tienen temor al mundo. Tanto temor, hermanos, que a veces pues les tienen hasta miedo al mundo. No, porque nuestra fe ha vencido al mundo, dice la Escritura. Entonces, le tenemos temor. El temor a veces lo colocamos en el lugar incorrecto, lo colocamos en el diablo y en el mundo, y no deberíamos de hacer eso. No deberíamos de poner nuestro temor ni en el diablo ni en el mundo, porque la Escritura nos enseña que no debemos hacer eso, sino que deberíamos de tratarlo de colocar en la parte correcta. Fíjate que dijo Jesús en Lucas, en el capítulo 12, en Lucas 12, en el verso 4, dice así. Lucas 12, 4 dice así. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no puedes temer a los que matan el cuerpo, dice, y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este que temed. Y luego si nos adelantamos un poco en el capítulo 12, específicamente ahí en el versículo 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjate, a veces tenemos tanto miedo, tanto temor al mundo, al diablo. Es que me van a correr del trabajo, es que qué voy a comer, es que qué voy a hacer, con qué voy a pagar esto, cómo lo voy a hacer para hacer ello. Tenemos temor del gerente, tenemos temor del dueño, tenemos temor de Donald Trump. ¿Qué nos va a hacer, hermanos? No puede hacer mucho. De veras, no puedes tenerle temor a quien está en el lado equivocado de la historia. No puedes tenerle temor a quien tú sabes no puede hacerte nada por cuanto eres hijo de Dios. A veces ponemos nuestro temor en el mundo y en el diablo en vez de ponerlo en el lugar correcto. Dice ahí, dice en el versículo 29, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me caso? Pregunta uno. ¿Qué voy a hacer si me caso? Dice Darío. ¿Qué voy a hacer si me caso? Y me voy a casar aquí con... ¿Qué voy a hacer? Chiquito. El Señor te reprenda, ya va bien reprendido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tengo hijos? ¿Qué voy a hacer si tengo 2 hijos? Si tengo 3 hijos, ¿qué voy a hacer? No temas en nada, no tengas ansiosa inquietud. Dice la Escritura, versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas, ¿qué? Cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os harán, ¿qué? No temáis, dice, no temáis. Manada, ¿qué? Pequeña. Saben que cuando estábamos en la Kenia, hermanos, llegaban momentos que yo sí me empezaba a preocupar. Ya no cabemos. Pero ahorita ya que veo lo que en aquel tiempo era el futuro, veo que estas palabras son ciertas. No temáis, manada pequeña. Dios siempre está al tanto de uno. Dice la Escritura ahí. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas, ¿qué? Cosas. Cuando uno tiene necesidades, lo pones en las manos de Dios y así Dios, hermanos, lo resuelve. Hermanos. Yo le echo peticiones a Dios, hermanos, y solamente hago una petición, hermanos, y en menos de 5 minutos, hermanos, esta semana no nos pasó, en menos de 5 minutos, hermanos, Dios resolvió lo que parecía no poderse resolver. En menos de 5 minutos recibí los mensajes. No temas, yo me encargo, dice. Fíjate, hermanos, 5 minutos. Porque Dios sabe de lo que necesitamos. Por eso no podemos temer en nada. Lo que puede hacernos el hombre. O sea que no podemos temer a nadie, que tenemos que colocar nuestro temor, no en el diablo ni en el mundo, sino nuestro temor y nuestra reverencia en Dios, hermanos. Tenemos que colocarlo en el lugar correcto. No lo puedes colocar en el diablo ni en el mundo, sino que tienes que colocar en Dios.
Y cuando tu temor está en Dios, hermanos, todo lo demás se resuelve de una manera fantástica. Dice Romanos en el capítulo 8, las palabras del apóstol Pablo dicen así, Romanos capítulo 8, dice así, Romanos 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro ¿qué? Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Y la última frase eterna es, porque no tenemos lucha, hermanos. Ah, cómo me ha ayudado esta. ¿Sí ves cuando quieres ahorcar a alguien, hermanos? A todos lo hemos sentido. Ahora, espero que no haya sido yo el único. Cuando quieres ahorcar a alguien, hermanos, cuando te peleas fuertemente con tu cónyuge, cuando tienes problemas con tu familia, cuando tienes problemas con la gente del trabajo, hermanos, recuerda que no tenemos lucha. Dices, ¿cómo no? Estoy lucha y lucha. No tenemos lucha. Porque nuestra lucha, hermanos, no está contra sangre y carne, dice Efesios. ¿Y cómo me ha ayudado esto, hermanos? ¿Y cómo te va a ayudar a ti? Porque cuando tú te enojas y quieres ahorcar a alguien, cuando quieras ahorcar a Martita, hermanos, recuerda. No, dice Fer, no. Cuando quieras enojarte, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, la lucha no es entre nosotros, hermanos. Como dice ahí, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades nos pueden separar del amor de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Tenemos que aprender a ver más allá del problema. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha es contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de las huestes celestes. O sea, no tenemos, hermanos, nosotros lucha contra carne y sangre. Tu pelea esta semana, tu lucha no es contra tu cónyuge, no es contra tu padre, no es contra tu madre, no es contra tu hijo, no es contra tu jefe, no es contra tu amigo, no es contra tu vecino. La lucha no es así, hermanos. Nuestra lucha no es con ellos. Nuestra lucha no es con carne ni con sangre. Nuestra lucha es con demonios, con las huestes de maldad, con los ángeles caídos. Esa es nuestra lucha, hermanos. Así que cuando quieras, te sientas frustrado y quieras tirar toda la basura, recuerda, no tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando te estés peleando con algo, la lucha no es contra él, no es contra ella, la lucha es contra los espíritus malos, los espíritus inmundos, lo que está detrás de ellos. Esa es la lucha que yo tengo. Y si tú te mantienes enfocado en ellos, te apuesto que vas a poder crecer en calidad sin ningún problema. Número 1, primero, si recuerdas que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Número 2, si recuerdas que no debes de tener ¿qué? Temor. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas, pequeña manada. No temas porque yo estoy contigo, dice Jehová. Siempre estaré contigo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, dice yo estoy contigo. Me gusta lo que dice David. Tú eres mi escudo, tú eres mi castillo y refugio mío. Qué hermoso lo que dice David, hermanos. No temas en nada. Finalmente, vamos. Recuerda que no tienes lucha contra carne y sangre. Tu lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el Espíritu Santo a Pablo y Pablo a los Efesios. ¿Cuál es tu lucha esta mañana? ¿Por qué estás batallando el día de hoy? ¿Por qué tienes problemas el día de hoy? Te quiero invitar. Si no has echado mano de la disciplina, considérala, te va a ayudar. Te aviso, cuando la hagas, te pones triste tú o se pone triste la persona, pero eventualmente trae un fruto apacible ¿de qué? De justicia. Te quiero invitar también. No sé a qué le estás teniendo temor, no sé cuál sea tu incertidumbre.
que si te corrieron del trabajo, que si no tienes trabajo, que si no tienes dinero, que si no tienes, no sé cuál sea tu incertidumbre, que si te vas a morir, que si no me voy a morir, que si estoy enfermo, que si no estoy enfermo. Recuerda, no temas en nada, pequeña manada. Y te quiero invitar a que recuerdes, no puedes pelear contra carne y sangre, vas a destruir mucha gente. Pelea legítimamente Que contra las huestes debes de espirituales. dar lo mejor que hay en ti.